El núcleo de una transformación lineal es el conjunto de vectores del dominio que se mapean o se transforman en el vector nulo del espacio W. Lo indicaremos con nuc de t o ker de t o n sub t y es el conjunto de los vectores x, porque el núcleo vive acá, vive en el espacio B, los x de B tal que su transformado es el vector nulo de W. Veamos algunos ejemplos de cómo se calcula el núcleo. Tenemos esta transformación que va de R2 en R3, tal que el transformado del par xy me da la terna menos y x0. Me pregunto que si el vector 1, 2, el vector 0, 5 y el 0, 0 pertenecen al núcleo. Empiezo a calcular los transformados y veo que me tiene que dar para que esté en el núcleo el vector nulo de W, o sea, la terna 0, 0, 0. Veo que con este cálculo no me da la terna, por lo tanto el vector A no está en el núcleo. Hago lo mismo con el transformado del par 0,5, veo que tampoco me da el vector nulo de W, por lo cual el vector B no está en el núcleo. Hago lo mismo con el par 0,0, veo que sí me da la terna 0, 0, 0, por lo cual el vector C está en el núcleo. ¿Será el único vector? Bueno, empecemos con los cálculos. Sabemos que el núcleo, porque nos piden dar el núcleo de T, el núcleo es el conjunto de los vectores B, tal que el transformado me da el vector nulo de W. Pongamos un poquito quién es B. B es R cuadrado, o sea que mis vector X son parcitos XY. Y el transformado me tiene que dar el nulo de W, pero sé que W es R3, o sea que es la terna 0, 0, 0. Bien, o sea que son el transformado de pares que me da la terna 0, 0. Pero el transformado de qué par, x y que me da, he dicho que me da la terna menos y x0, con lo cual yo podría igualar esta terna con la terna 0, 0, 0, de aquí sacaría que el x vale 0 y que el y vale 0, porque tengo que menos y vale 0, el y vale 0. Por lo tanto, el núcleo de T es el conjunto de pares XY, donde que encontré que la X vale 0 y la Y vale 0. Pero entonces, ¿quiénes son estos pares XY? Nada más que el par 0, 0. Veamos otro ejemplo. Tengo una transformación de R3 en R2 que dice que transforma una terna de X y Z en el par menos Y0. Me pregunto que cuál de estas tres ternas pertenece al núcleo de T y después que diga qué forma tiene el núcleo de T. Empiezo a transformar la terna 1, 2, 5 con esta fórmula. Me dice que va a parar al par menos 2, 0. No fue a parar al par 0, 0, que es el vector nulo de W. Con lo cual el vector A no está en el núcleo. Tomo esta otra terna, le busco el transformado, no me quedó el vector nulo de W, por lo cual B tampoco está en el núcleo. Tomo esta terna y veo que sí, me da el vector nulo de W, o sea que esta terna, la 001, está en el núcleo de T. Bien, ¿qué otros vectores habrán en el núcleo de T? Entonces hemos dicho que son vectores del espacio B, que el transformado me va a dar un vector de W, pero nosotros nuestra transformación, recuerden que B es R3, o sea que son vectores de la forma X y Z, tal que el transformado me dé el vector nulo de W, pero mi W era R2, o sea que son ternas que el transformado me da el par 0, 0. Pero también sabemos por la fórmula de la transformación lineal que esta transformación manda todas las ternas a los pares de la forma menos y 0. Por igualdad de pares que tendríamos que menos y vale 0 y que 0 vale 0. O sea que la única condición que yo saco es que y vale 0. O sea que son aquellas ternas de R3 donde ya sé que la y vale 0. O sea que son ternas de la forma x0z. Pero que sé que x no le conozco el valor y a z no le conozco el valor. O sea que son valores reales cualesquiera. Gráficamente el núcleo de T entonces es el plano XZ o plano de ecuación según geometría analítica y igual 0. Gráficamente entonces este plano sería el núcleo de esta transformación. Veamos ahora que si tengo una transformación lineal que va de B en W, el conjunto de todos los vectores de W, que son imagen de los vectores de B,
se los llama imagen de T o transformado de B, o también recorrido de T. La definición de imagen de una transformación lineal es el conjunto de vectores de B que se mapea o se transforma en T de B. Bien, la imagen entonces la voy a indicar como el conjunto de vectores I que están en W para los cuales hay algún correspondiente en B, tal que el transformado de ese vector X que está en B me da exactamente ese I que está en la imagen. A este conjunto lo voy a indicar con IMT o IM sub T o T de B. Bien, veamos para las transformaciones anteriores algunas preguntas. Si tengo la transformación de R2 en R3 que me daba que al par XY le asignaba la terna menos IX0, me pregunto cuál de estas ternas pertenece a la imagen de T y que luego que haya respondido a eso calcule la imagen de T. Bien, entonces me pregunto, ¿esta terna estará en la imagen de T? Y la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque para que estén en la imagen de T yo veo que tienen que cumplir la fórmula, o sea que ser ternas de la forma menos IX con tercer componente 0 y la mía no lo tiene, por lo cual ese vector A no está en la imagen de T. ¿Qué pasa con la terna 5, 0, 0? Sí, su tercer componente sí es 0, entonces sí tienen la forma. Veamos entonces quién es el par XY. Ese par XY, por igualdad de ahí de las ternas, vamos a encontrar que es el par 0 menos 5. Que si yo le aplico la fórmula, el par 0 menos 5 se transforma en el 5, 0, 0. Por lo tanto, sí cumplió la condición y por lo tanto ese vector B sí está en la imagen de T. ¿Qué pasa con la terna menos 3, 1, 0? Como su tercer componente es 0, hace que sí tenga la forma y por lo tanto yo puedo encontrar que hay un parcito XY igual al 1, 3, tal que si busco su transformado me da la terna menos 3, 1, 0. Por lo tanto, este vector C, el menos 3, 1, 0, también está en la imagen. Bueno, entonces, ¿qué forma tiene la imagen de esta transformación lineal? Sé que la forma es que son ternas, tales que para ellas hay algún par en R cuadrado y el transformado de ese par me da la terna ABC. Bien, pero el transformado de este par XY me debe dar la terna ABC, pero también sé que por la definición el transformado del par XY me da la terna menos IX0. Por igualdad entonces de ternas, llegaríamos a que la X vale B, la menos I vale A y la C vale, ¿cómo se llama? Y la C vale 0. Entonces es la única condición con la que nosotros podemos empezar a trabajar. La C vale 0. Entonces la imagen son aquellas ternas de R3 donde C vale 0. Supongamos que ahora tengo una transformación lineal que va de R3 en R2, que el transformado de las ternas X y Z me da el par menos I0. Y me pregunto si alguno de estos pares pertenece a la imagen. ¿Qué voy a poder decir de entrada? Que para que estén en la imagen la segunda componente debe ser 0. Entonces este ya de entrada está descartado. Ese trabajo está acá hecho. Ahora, estos otros dos sí cumplen la condición, entonces tendría que encontrar quién es la terna a la que le corresponde que su transformado me da el par menos 5, 0. Y veo que no tengo condiciones sobre el X y el Z, entonces pueden ser, son variables libres a los que yo voy a poder dar valores. Quiere decir que la única condición que yo tengo es que todos aquellas ternas que tengan segunda componente 5 tienen por transformado el par menos 5, 0. Con un trabajo parecido voy a poder llegar a que también este otro par, el 0, 0, pertenece a la imagen de T. Bueno, ahora me pregunto un poco más general, ¿qué forma tiene la imagen de T? Y yo he dicho que son pares para los que hay ternas, tal que el transformado de esa terna me da el par AB. Bien, el transformado me da el par AB, pero también por definición yo sé que el transformado de la terna me da el par menos I0. Por igualdad de pares yo voy a tener que I es igual a menos A y que B es igual a 0.
De acá la única condición entonces sobre el para B, que era lo que yo quería saber qué forma tenían, es que B vale 0. Porque si A es igual a menos I, lo único que me dice es que A es un número real. Bien, entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado? Que A pertenece a los reales y que B vale 0. ¿Qué es esto gráficamente? Esto gráficamente es el eje X. Perdón, acá esa corrección. La imagen de T es el eje X. Lo vamos a dejar acá anotado. Corrección, imagen de T, eje X. Bien. Sigamos adelante. Una nota. Supongamos que tuviéramos una base de B, entonces el sistema generado por los transformados de la base me va a dar la imagen de T o el conjunto T de B. Un teorema que nos dice que si tengo una transformación lineal, el núcleo de T es un subespacio de B y la imagen de T es un subespacio de W. Hoy vamos a probar simplemente que el núcleo de T es un subespacio de B. La próxima clase probaremos que la imagen de T es un subespacio de W. O sea que lo que tenemos que probar es que este conjunto tiene vectores que verifica en definitiva el teorema clave, que es un conjunto no vacío, que si tengo dos vectores, la suma de esos dos vectores también pertenece al mismo conjunto, y que si tengo un vector de acá y un escalar real, el producto del escalar por el vector también pertenece al núcleo de T. Empecemos viendo que sabemos por las propiedades de transformación lineal que el transformado del vector nulo me da el vector nulo de W. Entonces quiere decir que el vector nulo de B pertenece al núcleo de T, porque es la definición, son aquellos vectores que el transformado va a parar al nulo de W. Son aquellos vectores de B. ¿Quién sería el primer vector que sabemos que está? El vector nulo del espacio B. Ese siempre está en el núcleo. Bien. Si tomemos dos vectores, un vector x1 que esté en el núcleo, entonces su transformado me da el vector nulo, y un vector x2 que está en el núcleo, entonces su transformado también me da el vector nulo. ¿Qué tengo que probar? Que la suma de estos dos vectores también está en el núcleo. Y para que eso pase, lo que debe suceder es que el transformado de la suma de los vectores me da el vector, me debe dar el vector nulo de W. El transformado de la suma por propiedades de transformación lineal es igual a la suma de los transformados. Y si ahora reemplazamos, fíjense, en el transformado del primer vector me dio el vector nulo de W. El transformado del segundo vector me da el vector nulo de W. Esta suma que me da vector nulo de W. Y si el transformado de un vector me da el vector nulo de W, es porque el vector que yo estoy tomando está en el núcleo de la transformación lineal. O sea que, ¿qué hemos probado? Que si tengo un vector x1 en el núcleo y un vector x2 en el núcleo, x1 más x2 también pertenece al núcleo de T. Bien, ahora ¿qué tendríamos que probar? Que si tengo un escalar real y un vector que está en el núcleo, el producto de alfa por el vector del núcleo sigue siendo un vector del núcleo. Vamos a empezar a trabajar. Sabemos que tengo un escalar real y un vector que está en el núcleo. Si está en el núcleo, verifica que su transformado me da el vector nulo de W. Veamos qué debería pasar para que alfa por x1 esté en el núcleo. Debería dar su transformado el vector nulo de W. Empecemos a calcular. El transformado de un escalar por un vector, por las propiedades de la definición de transformación lineal, es el escalar por el transformado del vector. Pero yo sé que mi vector x1 estaba en el núcleo, por lo tanto su transformado daba el vector nulo. Vengo y reemplazo acá. Esto me daría alfa por el vector nulo, y alfa por el vector nulo, por un teorema que vimos al comienzo de la unidad 4.1, me da el vector nulo. O sea que yo tengo el transformado de un vector que me da el vector nulo, que quiere decir que este vector pertenece al núcleo. Como verificamos que el conjunto núcleo es no vacío y la suma de vectores es una operación binaria interna y el producto por un escalar es también una operación binaria interna,
Por el teorema clave, el núcleo de T es un subespacio vectorial de D.